Jóvenes, muy buenos días, pase bien. El día de hoy vamos a empezar nuestro cuarto bimestre, el último del año, con el tema Efectos de la conquista española y el mundo colonial. Para ello nos vamos a poner en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Listo. Entonces, para ello, vamos a escribir en nuestro cuaderno AE, EV, fecha. AE, efectos de la conquista y el mundo colonial. EV, realiza organizadores visuales sobre los efectos de la conquista y el mundo colonial. Y la fecha de hoy día, 13 de octubre del 2020. El día de hoy no vamos a mandar ninguna tarea por el aula virtual, solamente van a hacer en su cuaderno esto, un organizador visual sobre el tema que estamos trabajando y las preguntas de la última diapositiva, ¿ya? Muy simple lo de hoy día. Listo. Lee y responde. Durante la colonia, la sociedad estaba dividida en tres grupos diferenciados. Los españoles, el nuevo grupo dominante, los indígenas, que fueron reducidos a una situación de subordinación, y por último los esclavos traídos de África, que carecían de derechos y estaban al servicio de los españoles. La convivencia de estos tres grupos no fue sencilla debido a la gran desigualdad que existía. Sin embargo, pese a sus costumbres diversas, aprendieron a convivir porque compartían actividades comunes. Como producto de esta convivencia, se originó el mestizaje. Y una de las principales características del mestizaje colonial es la imagen que tú ves a tu derecha. La imagen del Señor de los Milagros. Como tú recordarás, y el profesor Daniel, el profesor Emerson te han contado, te han explicado, esta imagen fue pintada por un esclavo negro, angolés, ¿ya? Y este señor, este Cristo Moreno, por eso le dicen Cristo Moreno, porque fue pintado por un hombre negro, congrega tanto a españoles, a indios y a negros en esa época, en la colonia. ¿Sí? En la colonia la religión era muy importante, por ello la vida giraba en torno al culto católico. Muchas personas se congregaban en procesiones para seguir al Señor de los Milagros. Y en este mes también sabemos que es una de las procesiones más importantes del Perú. Respondemos oralmente, ¿no? ¿Qué importancia tenía la religión en la vida social colonial? ¿Crees que con el mestizaje se logró una mejor convivencia en la colonia? Y en la actualidad, ¿por qué? ¿Crees que en la actualidad los peruanos convivimos respetando nuestras diferencias? ¿Por qué? Muy bien, estas tres preguntas en tu cuaderno. Luego, ¿qué aprenderemos hoy día? A asumir una actitud crítica frente a la conquista española, determinando los aspectos positivos y negativos de este proceso. Expresaremos nuestra postura en torno a las desigualdades que se producían en la sociedad. Eso es lo que vamos a aprender hoy día. Listo. Primero que nada, ¿cómo afectó la conquista española al mundo andino? Recordarán que después de empezado este proceso de conquista, la población se redujo enormemente. De aproximadamente 3 millones de habitantes que había en 1540, se redujeron a poco más de 600.000 en 1630. Imagínate, de 3 millones la población bajó a 600.000. ¿Debido a qué? A las guerras civiles, a las guerras de conquista, a los maltratos que sufrieron los indígenas y a los cambios económicos y sociales que afectaron la agricultura y el acceso a los alimentos. Y por último, las enfermedades que trajeron los españoles, que obviamente recuerdas que ya hemos hablado que ellos trajeron el sarampión y la viruela, y esas enfermedades mataron a bastantes indios en el Perú. ¿Por qué? Porque estos indios no tenían anticuerpos naturales contra estas enfermedades.
Y una de las primeras víctimas de esta viruela es el Inca Huayna Cápac. ¿Ya? Nuestras relaciones de poder. ¿Sí? En ese momento, en la colonia, hay nuevas relaciones de poder. En lo político, desaparecieron los lazos de reciprocidad y redistribución entre el Inca, los curacas y el pueblo. Recuerda, la Mita, la Minca y el Aini. Eso desaparece. Los curacas, que eran los jefes de cada ayllus, fueron sometidos al control de los españoles. En lo económico, cambió el sistema de trabajo. En la Mita incaica, los mitayos o los mitimaes recibían todo lo necesario para trabajar en las obras públicas del Estado: comida, vivienda, ropa, herramientas. En cambio, en la colonia, los mitimaes trabajaban para pagar sus gastos. Imagínate, los hacían trabajar de gratis y para colmo les hacían pagar su alimentación, su ropa, sus herramientas. Los cambios culturales. Primero que nada, un nuevo idioma, el español. Se forzó a todos los indios a que hablen español, ¿sí? Y hubo un gran cambio, apareció la escritura. Hubo una nueva religión. Se quitó la religión inca, que era politeísta, porque adoraban a varios dioses, ¿ya? Por la religión católica, la religión que nosotros profesamos. Pero en esa época fueron obligados a creer de manera violenta en esa nueva religión católica. ¿Ok? Tú a la derecha estás viendo el templo de Huiracocha, que era el principal dios inca. Los españoles, encima de este templo, construyeron la iglesia de Santo Domingo. Si te fijas con más detalle, ves la construcción inca, que son piedras negras al costado, y encima de esta construcción inca está la construcción española. Esta es la iglesia de Santo Domingo en el Cusco. ¿Ok? Un nuevo manejo del espacio. ¿Ya? Antes de la conquista, los indígenas estaban agrupados en ayllus y vivían dispersos para aprovechar los recursos de cada zona. Después de la conquista, los incas fueron agrupados en reducciones. ¿Qué es una reducción? Es un pueblo de indios. La sociedad colonial quedó dividida así en dos. Los españoles ocuparon las ciudades, mientras que los indígenas las reducciones. ¿Ya? Las ciudades. Los españoles fundaron ciudades como Arequipa, por ejemplo, el 15 de agosto de 1540, Lima en enero de 1535, ¿ya? Con el fin de asentarse en este nuevo territorio e imponer su dominio sobre los indígenas. Para fundar una ciudad seguían estos pasos. Primero, escogían un lugar apropiado, cerca de un río y de tierras fértiles para cultivar. ¿Por qué? El río les daba agua y los terrenos para cultivar les daban vegetales. Realizaban la ceremonia de fundación de la ciudad. En este acto, el conquistador proclamaba que la fundación estaba dedicada a Dios y al rey. Trazaban los planos de la ciudad con la ubicación de la plaza, los edificios principales y los solares. ¿Qué es un solar? Lo que actualmente conocemos como una manzana, una cuadra. Repartían las tierras entre los conquistadores, sus familias, los religiosos y el resto de personas que habían participado en la conquista. ¿Ya? A tu derecha puedes ver el plano de la ciudad de Lima en el siglo XVII, es decir, en 1600. Era una ciudad fortificada. Luego, cuando los españoles conquistan toda América del Sur y parte de América del Norte, solo había dos virreinatos. Fíjate en el mapa de tu izquierda. El virreinato del Perú, conquistado por Francisco Pizarro, cuya capital era Lima, y el virreinato de Nueva España, conquistada por Hernando Cortés, cuya capital era la Ciudad de México. Imagínate, un solo virreinato que abarcara Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, parte de Brasil,
Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, ¿no? Era un territorio demasiado, demasiado extenso, prácticamente imposible de controlar. Por eso los españoles ese virreinato del Perú lo parten en nuevos virreinatos. Y es la imagen de tu derecha. El virreinato de Nueva Granada, la Capitanía General de Guatemala, la Capitanía General de Venezuela, el virreinato del Río de la Plata, la Capitanía General de Chile. Así se parte en nuevos territorios. No se meten con Brasil porque, como recordarás, Brasil era dominio portugués debido al Tratado de Tordesillas. Y en el norte, lo que era el virreinato de Nueva España, se divide en el virreinato de Nueva España en la Capitanía General de Cuba. ¿Ok? El mundo colonial. Las autoridades en España. Primero que nada, el jefe de todos es el rey de España. Está en la cabeza de la administración colonial. Luego viene el Consejo de Indias, que se encargaba de resolver todo lo relacionado con el gobierno de las colonias. Por ejemplo, preparaba las leyes y proponía al rey los candidatos para ocupar cargos de gobierno en América. La Casa de Contratación de Sevilla se encargaba de administrar el comercio entre España y América. Controlaba los barcos, pasajeros y mercaderías que llegaban y partían de América. ¿Ya? Y en América, la principal, la máxima autoridad era el virrey. Debajo del virrey estaba la Real Audiencia, que era el máximo tribunal de justicia. Luego venía el corregidor, como su nombre lo indica, corregía a los indios sobre sus creencias antiguas. ¿Ya? Luego venían los intendentes y por último las ciudades estaban gobernadas por los cabildos. Cada cabildo estaba conformado por un alcalde y sus regidores. ¿Ya? Entonces cada cabildo vendría a ser lo que actualmente es un municipio.